Frecuentemente las personas me preguntan, ¿cómo hago para iniciar a estudiar la Biblia? ¿O cómo hago para comprenderla correctamente? Pues justamente la lección de escuela sabática contesta estas preguntas esta semana. Así que, apreciado amigo, hermano, bienvenido. Ha llegado el momento de hacer este repaso. ¿Cómo estudiar la Biblia? Es el título de la lección de escuela sabática para esta semana, donde va a tocar uno de los puntos más importantes en nuestra vida espiritual, y es cómo alimentarla para que sea fuerte y salgamos victoriosos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Vamos al texto base de la lección. Se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en todo lo que le ordené. Aquí la palabra del Señor nos está presentando lo importante que es la palabra del Señor en la vida del cristiano. Y creo que todos los que llevamos años en este camino de amor por nuestro Señor Jesucristo, no tenemos una sola Biblia, sino tenemos varias. Yo recuerdo cuando tenía 15 años de edad que mi abuela llegó con un regalo muy especial. Yo era un adolescente, era un teenager, y mi abuela llegó con una caja envuelta en papel regalo. Yo estaba súper feliz. En algún momento yo pensé que esto era una consola de videojuego, así que yo le dije, abuelita, gracias, porque era lo que yo pensaba. Pero cuando comencé a abrir ese regalo y abrí esa caja, encontré una enorme Biblia. Y mi abuela me dijo, mijo, ahí la tiene para que la lleve a la iglesia. En ese momento yo no entendía el valor real de lo que me estaba dando mi abuela. Hoy que soy pastor, reconozco la importancia de ese regalo. La palabra de Dios, la Biblia, es algo que nos presenta a nosotros la verdad que Dios quiere que nosotros tengamos y entendamos. Ahora, lo cierto es que la Biblia nos muestra a nosotros cómo debe ser nuestra relación salvífica con Dios. Así que esta semana vamos a estar explorando algunas maneras prácticas de cómo estudiar las Sagradas Escrituras de manera apropiada y cómo podemos entender los temas que allí se presentan. Pero yo quiero que tengas en cuenta algo. La Biblia, la palabra de Dios, es un milagro, es un regalo que Dios nos hace. Sin embargo, la Biblia es tan sencilla, es tan simple, que cualquier persona la puede entender. Así no haya ido a la escuela, puede entender el mensaje central de las Sagradas Escrituras. Pero también es tan desafiante que aún las personas que llevan muchos años, décadas, estudiando, investigando, encuentran desafíos y temas que no son tan fáciles de entender. Así que la palabra del Señor se adapta para todos los círculos intelectuales del mundo. Así que no tengas temor. Quizás tú dices, ay, yo no estudio tanto, yo no fui a la escuela tanto. No te preocupes. Dios tiene un mensaje clave para ti y lo vamos a ver esta semana. Y hablemos del primer elemento, el tiempo. Y sé que no es fácil para el momento en el que estamos viviendo, donde el tiempo es dinero, donde vivimos totalmente alterados y casi que llegamos tarde a todo lugar. Pero debemos entender que Dios obra de la mejor manera y Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero para estudiar y entender apropiadamente las Sagradas Escrituras, nosotros debemos dedicar tiempo. Sí, mi apreciado amigo, así como lo escuchas, yo sé que no es fácil, pero si no dedicas tiempo, es imposible estudiar la Biblia. Yo quiero que leamos este texto del Camino a Cristo tan importante. Solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Y esto sucede
cuando no tomamos suficiente tiempo para leerla. A veces pensamos que con solamente 1 o 2 minutos es suficiente y no. Si nosotros queremos crecer en la vida espiritual, necesitamos tomar tiempo para sacar el mayor provecho. La palabra del Señor lo presenta de una manera muy interesante en una ocasión que el apóstol Pablo estaba predicando en Grecia en diferentes lugares y llegó a un pueblo muy especial. Ese relato se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, donde dice lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Estamos hablando del pueblo bereano, que aceptaron la palabra del Señor, pero no solamente la aceptaron, sino que investigaron, tomaron tiempo. Por favor, pídele a Dios que ponga en tu corazón el deseo de acercarte, de buscar tiempo, de reclamar las promesas del Señor. Yo sé que una de las mayores quejas del mundo hoy es: no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero amigo, necesitamos tomar tiempo todos los días. Nosotros vivimos en el mundo del entrenamiento. ¿Lo recuerdas? Hay que entrenar, hay que ser saludable, hay que tener músculos, hay que fortalecer la masa muscular. Y eso requiere tiempo. No es que uno se acuesta a dormir y milagrosamente al otro día amanece con músculos y con una vida saludable. No, eso requiere tiempo, requiere dedicación. De la misma manera, nosotros debemos tomar tiempo para leer las Sagradas Escrituras, ir creando un hábito, ir creando una rutina diaria para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestro corazón. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 13 y Salmos 37, versículo 4 para ver lo que el Señor presenta allí. Dice Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Salmos 37, versículo 4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De una manera muy especial nos dice: si nosotros buscamos, encontramos. Si golpeamos, se nos abre. Deleítate en Jehová. Y es cuando nosotros debemos buscar ese espacio, ese tiempo para dedicarnos al estudio de las Sagradas Escrituras. Apreciado amigo y apreciado hermano, nosotros no podemos creer que otros van a estudiar por nosotros, que la fe de otra persona me la va a dar a mí, que el conocimiento de otra persona me lo va a dar a mí. No, nosotros debemos recordar la responsabilidad individual que tenemos de tomar tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Hay una parábola que Jesús contó muy interesante, donde Él habla de la vid verdadera y las uvas. Yo no sé si lo recuerdas, pero dice: permaneced en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Y Él toma este ejemplo de este arbusto que si no está conectada a las ramas, no pueden dar frutos. Si la rama no está conectada a la vid, no puede dar frutos. De la misma manera, si nosotros como cristianos, si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como los seguidores del Señor Jesucristo, no tomamos tiempo para leer su palabra, ¿qué puede pasar? Así que cuán importante es que nosotros hagamos eso. Ahora, recuerda que los nuevos hábitos aproximadamente son 21 días para desarrollarse. Entonces es importante que nosotros estudiemos libros pequeños, pueden ser narrativos como los Evangelios, como Jonás, como Filemón. Mira, yo te quiero recomendar el Evangelio según San Juan. Tiene 21 capítulos. Es un libro fácil de leer. Si cada día nosotros estudiamos un capítulo del Evangelio según San Juan, vamos a desarrollar el hábito de cómo estudiar la Biblia y se va a colocar en nuestra vida y va a ser una rutina. Ya lo vamos a hacer de una manera más fácil. Así que, apreciado amigo, toma tiempo para estudiar la Biblia. El siguiente tema es el lugar.
el espacio. ¿Dónde lo hacemos? Jesús es nuestro ejemplo y Él lo muestra de una manera muy interesante. Vamos al Evangelio según Marcos capítulo 1, versículo 35, donde nos habla acerca del tiempo y el lugar que Jesús tenía para estudiar la Biblia. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús siempre buscaba un lugar tranquilo para comunicarse con Dios, para fortalecerse espiritualmente. Y esto es algo que nosotros debemos desarrollar en estos tiempos que vivimos. ¿Qué lugar hay en tu casa? ¿Qué lugar hay en tu habitación? ¿Qué lugar hay en tu ciudad, en tu barrio, donde tú puedas ir y sentir paz y tranquilidad y abrir las Sagradas Escrituras y poder ver lo que Dios tiene para ti? Mira, nosotros vivimos en un mundo lleno de distracciones. A veces nosotros estamos estudiando la Biblia en un lugar, pasa un auto, pasa una moto, pasa alguien gritando, recibimos una llamada, recibimos una notificación y nos desconcentramos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un lugar específico donde nuestra concentración llegue a un máximo, donde nosotros podamos orar tranquilamente, donde nosotros podamos abrir la Biblia y podernos concentrar en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Jesús iba a un lugar solitario para comunicarse con el Padre. De la misma manera, nosotros debemos tener un lugar donde podamos buscar al Señor de la mejor manera. Quiero llevarte al primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, donde nos habla de cómo debemos buscar al Señor. Dice así: buscad a Jehová y su poder. Busca su rostro continuamente. ¿Hay algún lugar tranquilo en tu casa? Si no es así, tienes que comenzarlo a buscar. Yo recuerdo una familia que una vez me invitó a mí para que yo orara por su casa nueva. Así que comenzamos a hacer el recorrido de esa casa, pasamos por la sala, pasamos por el comedor. ¡Wow! ¡Qué lindo ese comedor! Las habitaciones, qué bonito. Pero lo que me impresionó de esa familia y es que me dijo lo siguiente: pastor, ahora le vamos a mostrar el lugar más especial de la casa. Claro, yo me imaginé, no, pues la habitación de los esposos, pero no. Era una habitación pequeña, con unas ventanas súper lindas, con una decoración muy bonita. Y me dice la persona: pastor, este es el lugar de oración y de estudio de la Biblia en mi casa. Ellos habían mandado a construir un cuarto pequeño pero hermoso solamente para estudiar y orar. Esto es una familia que está buscando el rostro de Dios continuamente. Es una familia que ha desarrollado el hábito de buscar al Señor. Es una familia que se preocupa por la salvación. Muchas veces nosotros nos preocupamos es por tener el televisor más grande. Ahora que vienen los partidos del mundial de soccer y de fútbol, entonces hay que comprar el televisor más grande, el sonido más grande. Y a veces nos preocupamos por cosas vanas, cosas pasajeras, y se nos olvida dedicar tiempo y dedicar un espacio a lo que realmente es importante: nuestra salvación. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, necesitamos un lugar específico para poder estudiar la Biblia. Yo sé que no es fácil porque cada día los lugares son más pequeños, pero hay que buscar un espacio para poder buscar el rostro del Señor todos los días. Bueno, y llegamos al núcleo central del estudio de la lección de esta semana, y es el estudio profundo de la Biblia. Aquí es donde vamos a ver la manera, la técnica, una técnica sencilla para poder estudiar la Biblia. Yo sé que hay personas que son muy intelectuales y tienen muchas guías para estudiar la Biblia. Sin embargo, hay maneras sencillas que nosotros podemos hacerla. Pero lo primero que yo debo hacer para estudiar la Biblia de la mejor manera y entenderla correctamente
es orar. Es imposible abrir las Sagradas Escrituras sin ponernos en las manos del Señor e invitar al Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de las Sagradas Escrituras. El conflicto de los siglos, en la página 585, dice lo siguiente: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia que es fácil de comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Así que, apreciado amigo, lo primero que tenemos que hacer es orar, ponernos en las manos del Señor, invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente. Lo segundo, aunque suena raro, es leer y escribir. Todavía nosotros debemos aprender a que la Biblia hay que leerla, no solamente escucharla, leerla por nosotros mismos y usar un lápiz, un lapicero, escribir lo que nosotros vamos entendiendo, hacer preguntas a lo que nosotros vimos más importantes, subrayar. Apreciado amigo y apreciado hermano, la ciencia misma ha comprobado lo importante que es escribir y cómo se desarrolla en el cerebro esa enseñanza que nosotros escribimos con nuestras propias manos. Sé que hoy es más fácil a través del computador, a través de los teléfonos, pero hermanos, escribir es una acción maravillosa que nos enseña a nosotros lo importante que Dios tiene para nosotros. Así que escribir no es solamente para que se vea elegante, escribir es una técnica de pedagogía para retener más en la mente la palabra del Señor. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando nosotros escribimos, memorizamos. Así que yo te invito a que compres un lápiz de colores. Hoy en día nosotros a través de internet o puedes ir a una librería grande y vas a encontrar lápices de colores o lápices especiales para escribir en la Biblia, para escribir tus reflexiones. Y lo tercero que nosotros podemos hacer es compartir lo que hemos aprendido. Cuando nosotros compartimos con alguien lo que entendimos de la Biblia, se nos queda 100% en nuestra cabeza. Así que cuando entiendas algo que te impactó a ti de las Sagradas Escrituras, compártelo con alguien. Llama a un amigo, a un vecino y habla con él. Así que empieza. Es hoy cuando nosotros debemos empezar a leer la Biblia de manera fácil, de manera sencilla. Yo sé que hay muchos métodos, yo sé que hay personas que estudian la Biblia por personajes, hay personas que estudian la Biblia por temas, por promesas, por orden cronológico, por libros. Algunos toman los profetas, otros toman los evangelios, otros toman la Biblia y hacen el plan encuentro con algunos libros de Elena de White. Pero yo te quiero mostrar hoy una manera sencilla que aparece en la lección de escuela sabática, que son 7 pasos sencillos. Es un método que nosotros podemos desarrollar, tanto el que ha estudiado mucho como el que no ha estudiado mucho. Así que vamos a ello. Número 1, ora para que el Espíritu Santo dirija tu mente y te dé sensibilidad en tu corazón mientras lees. Orar, apreciados amigos, hace que nosotros nos despojemos de ese yo y permitimos que Dios hable a nuestra mente. Lo segundo es elige un versículo o un pasaje más extenso de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos escoger una parte muy pequeña llamada un versículo o podemos escoger un bloque, una perícope, o sea, un capítulo incluso, y analizarlo, estudiarlo, hacernos preguntas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fue esto? Este versículo lo puedo comparar con otras versiones de la Biblia. Hoy lo podemos hacer de manera fácil. El tercero, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. Y esto era algo de lo que le estaba mencionando anteriormente. Cuán importante es cuando nosotros subrayamos con un color verde, con un color rojo,
para recordar aquellas cosas importantes que vemos en la Biblia. Pero también cuando nosotros escribimos versículos que impactan profundamente nuestra vida, los escribimos, wow, eso es algo maravilloso. Recuerdo en una ocasión que estaba haciendo una visita pastoral y una hermana me dijo, pastor, yo quiero mostrarle la habitación de mi hija, que es algo muy especial. Y cuando me mostró la habitación de su hija, wow, ella en la pared tiene escritos versículos y es una muchacha súper espiritual. Ahora entendí. Claro, ella escribe y recuerda. Vamos a ver cuál es la cuarta manera en este método sencillo que te estoy presentando. Vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente y subraya las ideas claves. Hermanos y amigos, no tenga temor de leer 2 veces el mismo texto. A veces hay textos que debemos leer varias veces para entender su mensaje. Así que lea, dígale, Señor, ¿qué me quieres decir a mí aquí? Por favor, dame luz. Puedes usar también una concordancia bíblica, puedes buscar algún comentario bíblico, pero cuando lo haces directamente en la Biblia es aún más especial. La quinta, escribe lo que te dicen las ideas subrayadas. Entonces, ya después de que tú has leído, has subrayado y ahora tú comienzas a escribir estas cosas que te impactaron y a desarrollar ideas sobre lo que Dios te estaba enseñando en este momento y vas a ver cómo Dios va obrando en tu mente y en tu vida espiritual. El sexto, ora acerca de las ideas, pidiendo a Dios que influya en tu relación con Él. Ya después de que tú has entendido un mensaje que Dios te está presentando, ahí es el momento de orar y decirle, Señor, ya entiendo lo que me estás diciendo. Ahora ayúdame a aplicarlo en mi vida diaria. Cuando Dios te dice que debes perdonar incluso a las personas que te lastimaron. Cuando la Biblia te dice que no debes mentir en los reportes de impuestos. Cuando la palabra del Señor te dice cosas que debes cambiar en tu vida. Qué lindo es que nosotros podamos tomar ese tiempo y hacerlo de la mejor manera. Y el último paso es lo siguiente. Piensa con quién podrías compartir esto hoy. Una de las cosas que hacen que las verdades bíblicas queden en nuestra mente es enseñárselas a otros. A través de un estudio bíblico, a través de un grupo pequeño, a través de una predicación, incluso a través de un post en las redes sociales, hace que nosotros al compartirlo lo memoricemos, lo interioricemos y lo tengamos presente todos los días que vivimos en esta tierra. Así que este método sencillo nos da a nosotros una guía de cómo estudiar la palabra de Dios correctamente. Y para terminar este día, quiero que vayamos a uno de los salmos más lindos que hablan de la Biblia. Es el Salmo 119, versículo 105. Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un texto que nos enseña a nosotros claramente la importancia de tener la palabra de Dios presente en todas las acciones y decisiones que tomamos en nuestra vida. El siguiente día nos habla de una doble bendición. Y es que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras recibimos bendiciones en abundancia. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos nosotros, pero también beneficiamos a las personas que están a nuestro alrededor. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia, pero la mejor manera de retener lo que estudiamos es compartiéndolo con los demás. Así que si tú has estudiado la historia de Jesús, la historia de Jonás, la historia de David, la historia de Salomón, la historia de Pablo, la historia de Pedro, y has entendido algo valioso en tu vida, ten la plena seguridad que también va a ser valioso para otras personas. Ahí es cuando nosotros tenemos que orar y decir, Señor, dame a alguien con quien compartir lo que estoy aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y ten la plena seguridad que Dios va a poner a alguien en tu camino, a la cual le puedes enseñar todo lo que estás aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y esto, apreciado amigo, no solamente es para que tú puedas memorizar y aprender más, no.
es que tú le estás abriendo las puertas de la salvación a otras personas. Apreciados, nosotros tenemos que entender que en esta batalla espiritual todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a otras personas. Y cuando yo le enseño a otros acerca de las Sagradas Escrituras, pues yo le estoy abriendo la puerta del reino de los cielos a ellos y a sus familias. La doble bendición es justamente eso, que cuando yo leo la Biblia, soy bendecido. Pero ahora, esa bendición yo la comparto con otras personas. Alguien dice continuamente, somos bendecidos para bendecir. Y eso es supremamente importante, que nosotros busquemos a alguien para compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a ver cómo es esa relación que Dios quiere en las Sagradas Escrituras con nosotros. Vamos al libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué texto tan espectacular. Y es que Dios nos da las palabras oportunas para hablarle a las personas que necesitan escuchar el mensaje. Hay personas que a veces están a punto incluso de acabar con su vida, pero una buena palabra, un buen consejo, un texto bíblico que toque su corazón hace que cambien de decisión. Por eso el texto nos dice que Él nos da palabra de sabiduría, oídos para poder escuchar correctamente. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, Dios nos ha llamado a bendecir a otras personas. ¿Y cómo yo puedo bendecir a otras personas? Con palabras de sabiduría, con textos muy bien aplicados. Porque el tiempo que nosotros dedicamos a las Sagradas Escrituras nos fortalecen, nos levanta el ánimo, nos enseña a seguir adelante a pesar de los problemas. Y como Dios me lo enseñó a mí, ahora yo se lo puedo enseñar a otras personas. Nosotros vivimos en un mundo donde hay personas que necesitan que nosotros les enseñemos el camino, que les enseñemos a enfrentar incluso sus mismos temores, a enfrentar sus batallas con la palabra del Señor. Dios me bendice a mí, ahora yo puedo compartirlo con otra persona. Así que por favor, no te detengas, hazlo. Tú vas a encontrar personas que están desanimadas, que están preocupadas, y ahí es cuando es la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y presentárselas a otras personas. Dice Juan, capítulo 17, versículo 3, algo maravilloso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer al Señor. Y la Biblia me presenta a mí al verdadero Dios, al único Dios, al que quiere salvarte a ti y al que quiere salvar a tu familia, el que quiere salvar a tu hijo que está en problemas. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, si tenemos la oportunidad, prediquémosle, compartámosle a otras personas lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Y este día es muy especial porque nos va a hablar algo que a muchos nos encanta. El título es ¿Cuán dulce? Yo creo que una de las cosas que más disfrutamos cuando comemos en las iglesias o cuando estamos invitados a comer a un lugar o cuando vamos a un restaurante son los postres. Nos encantan, son dulces, ricos, agradables. Pues ¿sabías que la palabra de Dios también es dulce y agradable al paladar? Quiero que vayamos al Salmo 119, versículo 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Aquí la palabra del Señor nos está hablando que las Sagradas Escrituras son dulces, traen un mensaje que te levantan, que te ayudan, que te fortalecen, que te ayudan a salir adelante en este mundo negativo y oscuro, porque es así, hermanos.
Nosotros vivimos en un mundo negativo, nosotros vivimos en un mundo oscuro, nosotros vivimos en un mundo de envidias, de dolor, de tragedias. Pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, podemos ver que Dios tiene un plan maravilloso, podemos ver que Dios tiene el poder incluso de transformar situaciones negativas en bendiciones para nosotros. Así que la palabra del Señor es dulce porque Dios se revela allí y nos presenta a nosotros cuánto nos ama, cuánto ha hecho para nosotros, cómo Dios puede sanar y transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, a veces nosotros gastamos mucho dinero en cursos de crecimiento personal y vamos a una conferencia y que somos grandes, somos poderosos y está bien. Pero la palabra del Señor es dulce, es poderosa y te levanta. Te voy a mostrar un texto en la Biblia que quiero que lo leas conmigo y lo compartas. Te voy a leer en los comentarios. Quiero que tú me escribas lo que significa para ti este texto que voy a leer. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 1 en adelante. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitarán vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué lindo es este texto. Pero a veces nosotros gastamos el dinero, gastamos el tiempo, gastamos el lugar en lo que verdaderamente nos satisface. Dios nos ha dado a nosotros en su palabra algo que nos da propósito, que nos da alegría, que nos da entendimiento para que nuestra vida sea una vida maravillosa. Una de las grandes batallas que yo veo con los jóvenes hoy en día es que no tienen un sentido, no tienen un propósito. A veces dicen, pero ¿yo para qué vivo? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Pues la palabra del Señor te lo presenta. Pero a veces nosotros queremos llenar esos vacíos de muchas cosas. Pero Dios es poderoso porque en la palabra del Señor Dios nos presenta la verdadera riqueza. Hermanos, la palabra de Dios es como ese manjar, como ese dulce, como ese oro en polvo que nosotros tenemos y que a veces no aprovechamos. Recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa y llega a nuestro corazón. Así que no te detengas. Busque la palabra del Señor. Busque un lugar. Estúdiala de manera sencilla que el Señor va a hablar a tu corazón. Y el último día presenta algo maravilloso para estudiar y meditar. Y es que el propósito de la Biblia es dar a conocer al Creador. Y que nosotros que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, podamos estrechar una relación con Él. Porque el Señor lo único que quiere es salvarte a ti y salvarme a mí. Dice Juan 5:39 lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí la palabra del Señor nos muestra el verdadero Dios y nos está diciendo vida eterna. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Vivir aquí 70 años, 80 años y ya? No, la vida es mucho más. Dios nos trajo a la existencia para que nosotros podamos vivir eternamente con Él.
Yo sé que cuando uno pasa de los 60, de los 70, como que ya ve que la vida se está acabando. Pero apreciado amigo y apreciado hermano, recuerda que el Señor te trajo a la existencia para que vivas eternamente. Y en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es lo que nosotros encontramos. Así que por favor, esto debe ser un compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Jesús se comprometió con la tierra. Jesús se comprometió con el mundo. Jesús se comprometió contigo y conmigo. Jesús lo dio todo, apreciado amigo. Yo te pregunto, ¿qué más le faltó a Jesús dar para que tú y yo seamos salvos? Lo dio todo. Así que apreciado amigo y apreciado hermano, esto es un pacto. Dios dice, ahí te amo, te dejé, te entregué a mi hijo. Él murió por ti, te salvó. Ahora está intercediendo por ti. Y todo eso está en las Sagradas Escrituras. Toma tiempo, busca un lugar, estúdiala de manera sencilla, compártela. Y eso va a cambiar tu vida. Hay un texto que quiero compartir contigo porque yo lo apliqué desde mi juventud. Se encuentra en el otro poder, está escrito por Elena de White. Creo que esta cita está en diferentes libros, es muy conocida y la puedes buscar. Cualquiera que sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita escudriñar cabalmente el conocimiento de las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Aquí la palabra del Señor nos está presentando algo maravilloso a través de los escritos de Elena de White. Y es que en estos tiempos que nosotros vivimos, debemos estudiar asiduamente. Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia te va a volver más inteligente, más capaz, va a desarrollar tus virtudes mentales, vas a sufrir menos de enfermedades mentales y eso va a hacer que nosotros podamos ser mejores cristianos. Así que apreciado hermano, apreciado amigo, el resumen final de la lección es que este estudio que nos ha presentado es el centro mismo de la relación. Es cuando yo tomo la Biblia y permito que Dios me presente su verdad y esa verdad se vuelve vibrante en mi corazón y yo puedo compartirla con otras personas. Y esto ha sido a través de toda la historia. Las personas que más han compartido con los otros las Sagradas Escrituras son las personas que han vivido más felices y han desarrollado una vida espiritual maravillosa. Y termino con el texto de Isaías capítulo 5, versículo 11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Hermanos y amigos, Dios ha enviado su palabra para el día de hoy. Tú y yo la tenemos en teléfonos, en inglés, en español, en hebreo, en aplicaciones. Aprovechémosla, abrámosla, leámosla, entendámosla y apliquémosla. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.